Hola, estamos acá para hacer un poco el seguimiento de la ruta que dejó la profesora Andrea para hablarles sobre el newsletter y nuevas herramientas y también contarles cómo hay algunas cosas de las que estamos hablando ahora de las que hace tiempo ya se hablaba. Entonces por eso tengo a Nio aquí de fondo, vuelvo a dejarles la recomendación de que vean Matrix, además que la emoción de este regreso de Matrix, véanla, para entender un poco más de este mundo digital, los otros universos, los metaversos, ¿qué es todo eso? Y aquí me puse con abrigo, lentes, para hablarles un poco sobre qué otras cosas puedo hacer en el mundo digital y para que no se asusten, porque realmente no todo es con SEO, no todo es posicionamiento en Google. Y la idea un poco de estar copiando aquí a la profesora Andrea es para recordar algo de lo que ya hemos estado hablando antes. No sé si por alguna razón este cambio me va a quitar este abrigo, porque este abrigo es muy caluroso. Pero este fondo que ven acá quizás se les haga familiar porque es de un documental que le recomendamos en algún momento la profesora Andrea y yo en Herramientas uno. Sobre todo es un remix. Y de eso vamos a hablar un poco y recordar que finalmente todo lo que está pasando ya ha pasado de otra forma, que ya todo existe, que cuesta mucho ser 100% auténtico, encontrar una idea realmente única. Por eso es un pantallazo, parte de ese documental que finalmente dice que parte de los elementos de la creatividad es copiar, transformar y combinar. Y eso hace muchísimo sentido con un libro, que me acordé que ese libro salió en 2012 en inglés, que se llama Roba como un artista, Still Like an Artist, y sí, salió en 2012 y ahora en 2017, 2018 le sacaron una nueva versión para que hagas como un diario creativo. Y este autor, que es un autor más que autor, tiene muchos libros muy ilustrados, habla de algunas cosas que a él le hubiera gustado saber en el proceso de, bueno, de estar en trabajos más creativos, qué cosas hay que tener en cuenta. Y una de las cosas, lo primero que hay que tener entre, bueno, que es un robo digno y un robo indigno, es que hay que, bueno, siempre decir de dónde viene, cuál fue tu inspiración, ver muchas fuentes, investigar, indagar, acreditar, transformar esa idea, buscar aquello que nos inspira y transformarlo, aquello que nos gusta y buscar algo en donde nos interesa. Por eso esta es una de las primeras páginas de esta reedición que hicieron, que es la versión tipo un diario, que hace esta comparación entre robo digno y robo indigno. Y se preguntarán por qué estoy aquí hablándoles de creatividad y qué tiene que ver la creatividad acá. Tiene que ver muchísimo. Aquí quiero que unamos un poco cosas que vimos con respecto a esto de que todo lo que estamos viendo ahora es un remix. Y ¿por qué es tan importante la creatividad? Para entender que si bien hemos estado acá enseñándole un montón de cosas con respecto al SEO, con respecto al posicionamiento, con respecto a cosas otras cosas que tienen que saber más allá de ser un periodista muy tradicional, entender de redes sociales. Hay que entender que, la creatividad y las ganas de hacer quizás cosas distintas nos pueden ayudar muchísimo. Bueno, ahora este video que no aparece acá no está disponible, está disponible hace unos minutos. Y por eso le voy a mostrar algunos ejemplos y con la intención, porque esta grabación la voy a hacer bien corta, con la intención que ustedes revisen una lectura que les quiero dejar de Google News, las iniciativas de Google, que entrega muchísimas herramientas para periodistas, premia periodistas, y donde hay varios proyectos que también tienen mucho que ver con los premios GAO. Lo primero que les quiero hablar, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver Great Big Story. Ellos ahora están convertidos en una productora de cine
de documentales, más bien, que si vieron High Score en Netflix, ellos son los que están detrás de esto. High Score es esta miniserie documental que hace un recorrido de la historia de los videojuegos. Y de hecho en esto de que todo es Everything is a Remix, cuando salió esta miniserie documental, lo señalaron mucho por ser una copia de las películas que nos formaron, otra miniserie documental que está en Netflix. Este es un proyecto que apostó primero por los contenidos nativos en redes sociales. Ellos no creían en esto de tener que crear un sitio web y de empezar a difundir desde mi sitio web, sino entendieron un poco el valor que tienen las redes sociales para difundir información y se aprovecharon de plataformas como YouTube y Facebook únicamente para publicar ahí historias muy particulares, con una dirección de fotografía increíble, un formato muy corto en que te contaba desde la historia de un profesor mexicano que iba todos los días vestido de Spider-Man, hasta contarte la historia de unas cholitas peruanas que son escaladoras, contarte la historia de una profesora de química, mujer, cómo hace para encantar a sus estudiantes con las clases de química, un montón de cosas así súper particulares. En su momento el proyecto lo compró CNN, lo compró en su momento apostando por llegar a un público mucho más joven. Se decía que era como un proyecto, el proyecto estrella y que definía un poco a los millennials. Un poco millennials como una de la que está hablando aquí, yo soy millennial. Lastimosamente el proyecto no generó las ganancias que se esperaban y cerró, culminó el proyecto en septiembre de 2020 y ahí las personas detrás de The Great Big Story se transformaron en una productora. ¿Qué más podemos andar mirando por ahí en la importancia también de la creatividad? La creatividad también muchas veces va muy aliada a los temas de innovación. Innovar no simplemente trata de ponerse unos lentes como los que tenía la profesora Andrea en los videos para ver todas estas cosas, realidad virtual, 360, puros trabajos de inversión, un sitio web que sea como que te explote la cabeza, sino a veces la innovación también es lo simple, como es el caso del Surti. Este es un sitio web que, si no me equivoco, ya lo vimos en algún momento en alguna de las clases, eh, porque hay algunas cosas que hacen muy bien pensando en SEO, otras cosas que están por mejorar, pero en una lectura que les quiero dejar, pero por eso esto va a ser muy corto con la intención de que por favor lean este documento, es que el editor del surtidor se llama elsurti.com, el sitio web, es un sitio web paraguayo, y ellos entendieron todos los problemas que hay en Paraguay a nivel social, a nivel político, los problemas de conexión, y entendieron que no podían, o sea, para difundir sus noticias, no podían centrarse en hacer contenidos muy pesados, muy complicados, sino la idea era simplificar y entender a las comunidades y hablar sobre los problemas de esas comunidades. Entonces, una de las cosas que dice que en este documento que les quiero dejar de las iniciativas de Google, que destaca varios proyectos ahí, en conjunto esto es un paper, un documento que hicieron junto a los que están detrás de Premios GAO. El editor del Surti, él dice que remixar, como mezclar, es una parte importante de innovar. Se trata de analizar y ver las experiencias de otros medios y adaptarlas a ese contexto. Y también, claro, ellos igual hacen cosas muy interesantes que no lo tengo acá, no lo dejé abierto. Esto pasa cuando uno quiere hacer, grabar, poner, actualizar. Es difícil esto de andarle grabando las clases, muchachos, ya. Ellos también han usado, se han apoyado mucho de las redes sociales y del formato de las redes sociales, y entender que cosas como el estilo de Pictoline sirven mucho para contar historias, que el hecho de ir haciendo scroll, ir viendo imágenes y poca información para estar al día con lo que está pasando, es también una buena forma, un buen formato para contar historias. Entonces también se han valido de eso, y también de tener una identidad gráfica muy bonita y información muy simple. Entonces hay veces que la creatividad y lo innovador
no tiene que ir por hacer un proyecto increíblemente, así que sea digitalmente distinto, que rompa los moldes, que sea totalmente distinto a lo que se ha hecho antes. No, no se trata nada más de eso. Y no todo innovador, no, o sea, no todos los proyectos innovadores tienen que tratarse de un chatbot, por ejemplo, que desde hace rato que se ha puesto de moda esto de los bots, de cómo los aplico al periodismo. En España hay ejemplos, ya Chile tiene varios ejemplos. em, hay varios proyectos no periodísticos que últimamente han ido aplicando las herramientas como los chatbots, como este proyecto de Tenemos que hablar de Chile, que tú le escribes al WhatsApp y te ayuda como a estar un poco más informado sobre qué ha pasado con la Convención Constituyente, de qué se trata, como qué es lo que se espera políticamente o qué esperan los chilenos a futuro temas de política, a partir de la desinformación y la pandemia, la cantidad de chatbots precisamente para combatir la desinformación. Hay montones en España, en Argentina, en Perú, en todos lados. Pero, de nuevo, no tiene que apuntar a eso, y veces que simplemente podemos usar herramientas que ya existen, como hizo el Universal de México, que usaron una API del Google, que es API, acuérdense que es Interfaz de Programación de Aplicaciones. Ellos se hicieron una revisión de Google News y compararon como el número de homicidios de ese año, y de esos homicidios, como cuántos de esos homicidios salieron en las noticias. Entonces hacen como una comparativa entre las notas publicadas y los homicidios que hubo por estado en México. Y vean como con esa cosa tan simple, que solo trabajaron con un especialista de minería de datos, también trabajaron con un programador, con un diseñador, y en conjunto hicieron este trabajo muy interesante que salió el año pasado. El año pasado salió, por eso van a ver que cuando ingresen, aquí les dejo el link, va a estar en la presentación y va a estar aquí en el video. Pueden ver que van a poder hacer esta revisión, esta comparación hasta el año 2019. Y ustedes se preguntarán, como le hemos hablado también mucho sobre esto de la experiencia inmersiva, ahí donde queda, como es válido cuando estamos hablando como de la importancia de la creatividad, de cómo hago algo creativo, contextual, importante, y hay como muchas discusiones que se están dando en esa área, como el innovar en esos niveles, de usar ese lenguaje tridimensional para llevar una información, porque todavía hay varias trabas que hay ahí que tienen que ver mucho con el tema de el nivel de conexión, sobre todo hablando en América Latina. Tenemos muchos lugares donde la conexión es muy complicada, donde no tenemos, sí, donde hay muchas cosas que todavía no se entiende, como el valor que tiene en móvil, que se vea primero bien en móvil, que una bolsa de datos en algunos sitios puede ser todavía muy cara. Ay, cayó un gato, perdonen. Uy, televisión en vivo, ya. Entonces, bueno, están ejemplos geniales como uno de los que ustedes nos dieron, que es el de Nanopeso, de esta experiencia de poner a una persona a vivir con el sueldo mínimo, que te da la opción entre vivir con 300.000 pesos o 400.000 pesos, y bueno, como las decisiones que tiene que ir tomando día a día en función de pagar un arriendo de 200.000 pesos, y luz, agua, salir con los amigos, volver en micro, quedarme trabajando hasta tarde, me enfermo, me restan días de pago por los días que no trabajé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquí destaco una entrevista de ese documento de Google News, que les dejo, que Eva Domínguez, que es una experta en innovación, en narrativas inmersivas, ha estado muy vinculada en varias de como estos reportajes inmersivos de América Latina, que dice que uno de los errores es pensar que la creatividad nada más nace y se hace desde el periodista, y que nada más esta es la persona que crea los contenidos y hasta ahí queda. Entonces también aquí es importante reiterar una vez más que también parte de la creatividad, esto yo lo trabajo mucho desde el área de marketing digital y siempre lo estoy repitiendo una vez más, que la creatividad también se da en buena medida por sociabilizar, y es algo que hemos perdido bastante
con la pandemia y estas pantallitas en negro cuando uno da clases, que finalmente cuando uno da una idea, lo sociabiliza, escucha los puntos de otras personas, entiende también las habilidades que tienen otras personas en otras áreas de diseño, de programación, en temas de tecnología, etcétera, 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 en minería de datos, y tantas cosas más, uno puede entender que la experiencia de una información puede ser muchísimo más amplia. Entonces, dicho eso, porque quiero preguntarle, aquí lo dejé muy simple y fíjense que no quise poner de nuevo ejemplos del New York Times, que tiene mil y un ejemplos de cosas creativas, cosas que se basaron en el contexto, contenidos que entienden los nuevos formatos en que estamos viendo y consumiendo información, tantas cosas más. El New York Times, en serio, como es uno de los top, pero fíjense que aquí no les mostré esos ejemplos, pero no pude evitar mencionarlo. Pero quiero que ustedes lean el texto de Google News que les dejo acá. De todas maneras, aquí se los voy a mostrar. Aquí, esta guía. Esta. Aquí, Google de Innovación y Periodismo Local en América Latina. Tienen una cantidad de ejemplos maravillosos. Sé que, bueno, son más de 200 páginas, pero ojalá puedan leerse al menos los casos de estudios que ellos ponen al principio. Y otra cosa que es muy importante, que ellos lo cuentan al final, que en este mundo digital también es cada vez más y más y más fácil crear un medio digital, pero lo que es más difícil es perdurar en el tiempo. Entonces ellos también tienen ahí, hay varias entrevistas, casos de modelos, que también es muy interesante y son unas cosas que, de hecho, con la profesora Andrea siempre hemos estado hablando que uno de los ramos nuevos que se deberían dar en todas las universidades de periodismo es precisamente, bueno, modelos de inversión, de sostenibilidad, de temas de estrategias digitales, cómo es el tema de lectura de audiencias, generar audiencias y tantas cosas más que son necesarias para perdurar en este mundillo digital. Entonces, léanse los casos que dan, y ojalá también se animen a ver todos estos consejos que hay acá para perdurar en el tiempo en la gestión de medios digitales. Es sumamente importante, es sumamente interesante, y también van a ver acá, porque de hecho, por eso en esta introducción mencionan este libro de Roba como un artista, y ahí me hizo como mucho sentido, empecé a conectar muchas cosas. Al momento de armar esta clase, empecé a conectar muchas cosas en el momento que yo leí ese libro, todas las cosas que han cambiado hasta ahora, también las formas como vemos las redes sociales más bien como una posibilidad de difusión de mis contenidos y no derechamente donde tengo que hacer los contenidos, porque sepan que hubo una época en que se pensó que podían existir, gracias a las facilidades que dan las redes sociales, una página de Facebook podía ser un medio. Y de hecho existieron varios intentos en Estados Unidos de ese tipo de proyectos. También se llegó a pensar que un medio digital que podía perdurar en el tiempo era un medio que contaba de buenas a primeras con una inversión grande, entendiendo que le tiene que hablar absolutamente a todo el mundo y hablar de todos los temas relevantes sobre el país o el mundo. Y resulta que no es así. Estamos migrando cada vez más a los contenidos de nicho, a estrategias de audiencias, y a no depender, pero entender que las audiencias son las que te pueden hacer perdurar en el tiempo. Casos como acá en Chile, fact-checking, revísenlo especialmente en estos tiempos preelecciones, es importante estarlo revisando. Entonces, dicho todo eso, me despido. De nuevo me pongo mis lentes a lo niño, no me voy a poner el abrigo porque hace mucho calor, y les dejo esto tan, tan, tan cortito con la intención de que por favor lean el documento. Así que adiós, adiós.